Buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de dar la palabra de Dios en esta tarde. De nuevo quiero recordaros que primero Dios, el próximo domingo a las 11 de la mañana vamos a tener nuestro culto aquí en la iglesia. Vamos a estar reuniendo primero Dios, entonces espero que podamos ver cada uno de vosotros aquí en nuestro culto el próximo domingo a las 11 de la mañana. Bueno, esta tarde vamos a terminar nuestro mensaje que hemos empezado en esta mañana. Pues por favor busca en su Biblia Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Y ahí solo vamos a ver un versículo como hemos visto en esta mañana también. Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículo número 29. Dice la palabra de Dios así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor, por esta tarde que nos ha dado. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este mensaje que me ha dado. Ayúdame en ese momento, que por favor dame las palabras que necesito para dar ese mensaje en una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Si hay alguien escuchando, mirando este video que no conoce a ti como su salvador personal, ayúdales en esta tarde a conocerte antes que es demasiado tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como hemos visto esta mañana, el título de nuestro mensaje es Sea más como Cristo en 2021. Entonces, también esta mañana hemos visto que eso no es algo que pasa de noche a la mañana, sino es un proceso que se llama santificación. Y la santificación, como hemos visto esta mañana, es donde estamos apartados para el diseño, para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, para ser más como Cristo en este año, esta mañana hemos visto, número uno, que debemos ser menos egocéntricos y más centrado en Dios. Menos egocéntrico y más centrado en Dios. También hemos visto que debemos ser menos orgulloso y más humilde. Y en todos los puntos que tenemos Cristo como nuestro ejemplo. Él es nuestro gran ejemplo por nuestra vida. No debemos estar comparando nuestra vida con otras personas aquí en ese mundo, sino debemos debemos estar comparándolo a la vida de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a regresar donde hemos parado esta mañana. Punto número 3. Si vamos a ser más como Cristo en 2021, tenemos que ser menos insensible y más compasivo. Menos insensible y más compasivo. En este mundo en que vivimos, no podemos ver mucho compasión. E incluso en nuestra vida como creyentes, no podemos ver mucho compasión en nuestra vida tampoco. Muchas veces lo que hacemos es mostramos compasión cuando nos conviene. Cuando no estamos demasiado ocupados con otras cosas. Pero ¿sabe qué? No debemos vivir así. Nuestra vida, especialmente como creyentes, no debe ser así. Cristo es nuestro ejemplo. Y Él mostró a nosotros cómo es que debemos tener compasión por los demás. En todos los lugares donde Cristo ha ido, Él mostró compasión. Él nunca estaba demasiado ocupado que no podía ayudar a las personas que necesitaba ayudar. Y tenemos unos ejemplos de Él en Mateo capítulo 14. Busca Mateo capítulo 14, por favor.
y versículo número 14. Mateo 14, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Mateo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y dice la palabra de Dios, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hermanos, quizás nosotros no podemos sanar las personas que son enfermos aquí en este mundo, pero ¿sabe qué? Conocemos las personas quien puede sanarlos. Y podemos orar por ellos. Pues podemos mostrar compasión como mostró Jesucristo mientras que Él estaba acá también. También en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y versículo número 32. Mateo 15, versículo 32. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Cuándo fue, la pregunta que tengo es, ¿cuándo fue la última vez que tú has tenido compasión por otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que has mostrado compasión por las otras personas en su vida? Por las personas que tienen necesidades. Cristo dio vista a los ciegos también. Otro ejemplo. ¿Sabe qué? Cristo ha hecho muchas cosas. Y ahí en Mateo capítulo 20, versículo 34, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y déjenme deciros, hermanos, que hay historia tras historia tras historia de Jesucristo mostrando compasión a los demás. Jesucristo dio la salud a las personas. Jesucristo dio la vida a las personas que estaban muertos. Jesucristo quitó los demonios de personas. ¿Sabe qué? Déjeme deciros. Dios no está diciendo a nosotros, no está pidiendo a nosotros a hacer cosas que no podemos hacer, sino Él está pidiéndonos hacer las cosas que podemos hacer. Mira, Dios sabe que nosotros no tenemos el poder de sanar, ni dar salud, ni dar vida, ni dar vista a las personas. Pero conocemos la persona quien puede. Dios está pidiendo de nosotros que nosotros hacemos lo que podemos hacer. Nosotros podemos dar comida a los que tienen hambre. Nosotros podemos ayudar a las personas que necesitan ayuda. Muchas veces en nuestra vida nosotros decimos que, bueno, no puedo, cuando en realidad sí podemos, pero no queremos. Es una cosa, y ya hemos tenido un mensaje de eso, es una cosa a tener pena por unas personas, pero es otra cosa a tener compasión. La pena no nos cuesta nada, pero para tener compasión nos cuesta algo. Costó Cristo su vida porque Él tuvo compasión para nosotros. Porque estábamos separados de Dios, sin esperanza. Necesitamos la ayuda de Él. ¿Cuándo fue la última vez que hemos tenido compasión por otra persona, por la gente aquí en este mundo? Si vamos a ser más como Cristo en 2021, tenemos que tener más compasión. Tenemos que mostrar más compasión. Y ahora, si vamos a ser más como Cristo en 2021, tenemos que ser menos intolerante
y más indulgente. Menos intolerante y más indulgente. Más indulgente. Eso es que debemos perdonar más. No estoy diciendo que debemos estar menos intolerante a los pecados. No debemos así. No debemos vivir así. Recuerda cuando Pedro preguntó a Jesucristo, mira, ¿sabe qué? Busca conmigo Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y ahí vamos a ver lo que Jesucristo ha dicho a Pedro. Cuando Pedro preguntó a Cristo cuántas veces es que él tenía que perdonar las personas que pecan contra él. Ahora vamos a ver versículo número 21 al versículo 35. No, yo creo que no vamos a leer todo, pero vamos a leer algo. Dice, porque ¿dónde están? Versículo 21 de Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y déjame parar ahí. 10,000 talentos era un montón de dinero. En comparación al dinero de hoy es millones y millones de euros. Y millones de dólares. Esa cantidad de dinero que este siervo estaba en deuda a este rey era bastante de dinero. Y vamos a seguir y dice, a este como no pudo pagar, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a parar ahí y voy a decirles lo que dice el resto de eso. Pues este siervo fue perdonado por todo ese dinero que él estaba en deuda a este rey. Y luego este mismo siervo que fue perdonado buscó otra persona que estaba en deuda a él por mucho menos dinero. Y ese siervo no quería perdonar a esta otra persona. Y fíjate lo que dice aquí en versículo número 35. Bueno, vamos a ver ahí en versículo 34. Dice, entonces su señor enojado, el rey que perdonó todo ese dinero, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quizás nuestro Salvador con este cuento quizás que quiso enseñar que las ofensas que cometan nosotros unos contra el otro son muy pequeños insignificantes comparados con las ofensas que nosotros tenemos contra Dios. Ya que Dios nos ha perdonado tanto, debemos perdonarnos unos a otros las pequeñas faltas que cometemos.
Debemos tener perdón. Debemos perdonar unos a otros. He escuchado varias veces personas diciendo que yo no puedo perdonar fulano por lo que él ha hecho a mí. Yo no puedo perdonar esa persona o aquella persona. Y déjeme deciros en esta tarde, Dios te perdonó a ti por todo lo que tú has hecho a Él. ¿Cómo es que nosotros no podemos perdonar unos al otro? Aún Dios nos dice que debemos perdonar unos al otro. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Efesios 4, 32, la palabra de Dios dice, antes sed venidos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Déjame buscarlo también. Lucas 17, 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice la palabra de Dios, dice Jesucristo a nosotros, perdónale. Debemos perdonar unos al otros. También Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esos son mandamientos a nosotros, que nosotros debemos perdonar unos al otro. Mira, Cristo nos perdonó a nosotros. Él es nuestro gran ejemplo en nuestra vida. Tenemos que perdonar unos al otro. Mire conmigo Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y versículo número 34. Ese es el momento cuando Cristo estaba guindado ahí en la cruz, pagando por los pecados tuyos y los pecados míos. Él dijo en versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo, nuestro ejemplo, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, déjame deciros que fue nosotros que pusimos Cristo ahí en la cruz. Fue nuestros pecados que clavó las manos y los pies de Cristo ahí en la cruz. ¿Y saben lo que Cristo ha dicho? Padre, perdónalos. Cristo es nuestro ejemplo. Debemos perdonar unos al otro. Si vamos a ser más como Cristo, debemos perdonar. Y últimamente, si vamos a ser más como Cristo en 2021, debemos ser menos odioso y más amoroso. Debemos ser menos odioso y más amoroso. Todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo por nosotros es por amor a nosotros. Aún la Biblia nos dice que Dios es amor. Fíjese conmigo, por favor, busca conmigo Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al versículo 8. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 11, perdón. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos nosotros también amarnos unos a otros. Dios nos ha mostrado cómo debemos amar unos al otro con todo nuestro ser. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo lo que Dios está mostrándonos? ¿Estamos amando unos a otros? Y déjame deciros que no estoy hablando, ni tampoco está hablando Dios, que solamente debemos amar los que nos aman. Pero la palabra de Dios nos dice que aún debemos amar a nuestros enemigos. Debemos amar a cada persona. ¿Cómo es que podemos mostrar amor a los demás? ¿Cómo es que los demás pueden saber que amamos a ellos? ¿Cómo es que nuestra esposa o esposo o nuestros hijos saben que nosotros amamos a ellos? Es con nuestros hechos, con nuestras acciones, con las decisiones que hacemos en nuestra vida, con las cosas que hacemos para ellos. ¿Sabe qué? La mejor manera para mostrar el amor de Dios a este mundo es darlos el Evangelio. Darlos el Evangelio. ¿Sabe qué? Alguien ha dado el Evangelio a ti. Alguien ha dado el Evangelio a ti. Y tú has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador personal. O quizás todavía no has tomado esa decisión. Tú tienes esa decisión para tomar hoy en día. Déjame deciros que Dios vino acá a este mundo para mostrar su amor hacia nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pagando el precio tuyo y mío ahí en la cruz. Él nos amó con todo su ser, hasta con toda su vida. ¿Cómo es que estamos mostrando el amor de Cristo a los demás? Hermanos, hay la grande posibilidad que tú serás el único Cristo que tu vecino va a ver. ¿Qué tipo de Cristo está mostrando a ellos? ¿Está mostrándolos el amor de Dios? ¿Está dándolos el Evangelio de Dios? Para concluir en esa tarde, muchas veces cuando vivimos nuestra vida, hacemos comparaciones de nuestra vida a otras personas. Y decimos que, mira, yo quiero ser como esta persona. O yo no quiero ser como aquella persona. O decimos que, mira, yo no voy a vivir mi vida así. O decimos, mira, yo soy mejor que fulano. Hermanos, nunca debemos comparar nuestra vida con otra persona aquí en este mundo. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios dio
el ejemplo a sus discípulos y a nosotros hace más que 2000 años atrás. Hermanos, no debemos comparar nuestra vida a los demás. Debemos comparar nuestra vida a la vida de Jesucristo. Él es nuestro buen ejemplo. Debemos comparar nuestra vida a Cristo y solamente a Cristo y a nadie más. Cristo y solo Cristo debe ser nuestro estándar y nuestro ejemplo. Como cristianos, somos los representantes de Cristo aquí en este mundo. Por lo tanto, es de vital importancia para nosotros continuar esforzándonos día tras día a ser más como Cristo en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. Así que mi desafío para nosotros, no solamente para vosotros, pero eso es para mí también, es que nuestra vida en este año de 2021 será más como Cristo, centrándonos en Dios y no en nosotros mismos, practicando la humildad en nuestra vida, mostrando compasión por los demás, perdonando las ofensas de las otras personas y sobre todo mostrando amor unos con otros. Hermanos, como yo dije esta mañana, no hay dudas que Dios tiene grandes cosas por esta iglesia, la iglesia bíblica bautista de Villarreal. Dios tiene grandes cosas por esta iglesia en este año de 2021. Y tú eres parte de esta iglesia. Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sabe qué? Tenemos que ser más como Cristo para que podamos recibir más bendiciones de Dios, para que podamos estar honrando y glorificando a Dios y obedeciendo a Él en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, de nuevo, gracias, Señor, por esta tarde que nos ha dado. Gracias por tu palabra. Gracias por el gran ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Señor, Él es nuestro ejemplo. Que nuestra vida sea más como Él en este año nuevo. Señor, que estamos mostrando compasión a los demás. Que estamos practicando humildad. Que estamos más centrados en ti, en nuestra vida. Que estamos perdonando unos al otro y más que nada, que estamos mostrando amor unos con otros. Señor, haga tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos a ser más como ti en este año nuevo que nos ha dado. Cuídanos, supla las necesidades que tenemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios os bendiga grandemente.